todos y todas, les saluda Inet Berroterán y ya me encuentro lista junto a mi compañera Elena Silveira para llevarles la mejor información parlamentaria hoy martes 21 de octubre de 2025. Es así, Inet, iniciamos AN en directo resaltando un hecho histórico que ha unido aún más al pueblo venezolano y se trata de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, un hecho que se llevó a cabo el pasado 19 de octubre desde la ciudad del Vaticano en Roma. En virtud de esto, hoy el Poder Legislativo tiene previsto como primer punto en su propuesta del orden del día presentar un proyecto de acuerdo en ocasión a la canonización de ambos siervos venezolanos, lo que representa un verdadero regalo para nuestro país. Sin duda es así. Desde el sábado en la noche, miles de venezolanos y venezolanas se reunieron en distintos puntos del país para presenciar juntos el momento de la ceremonia en la cual el Papa León XIV declaró santos a José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, y a la madre Carmen Rendiles, una monja que pese a las dificultades que vivió, se dedicó a la educación con la mayor convicción y con profundo amor. No solo eso, Elena, la madre Carmen Rendiles fundó varios colegios católicos acá en Caracas, además de una congregación religiosa. Le fueron atribuidos 2 milagros. Uno de ellos la llevó a la beatificación. Este milagro fue aprobado por el Papa Francisco el 19 de diciembre del año 2017 y se trata de la doctora Trinidad Durán, médica cirujana en el Hospital Miguel Pérez Carreño de acá de la ciudad de Caracas, quien tras un accidente en quirófano pues se quedó lesionada de su brazo derecho, dejándola incapacitada. Ella cuenta que gracias a la madre Carmen hoy tiene salvo su brazo. Sí, bueno, y cabe destacar que la madre Carmen nació sin uno de sus brazos. Sin embargo, eso no la detuvo. Hoy reconocida como un símbolo de resiliencia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lleno de alegría y muy conmovido, ha publicado una serie de videos en sus cuentas en las redes sociales. Veamos uno de ellos. Adelante. Venezuela nunca había tenido un santo. Y no es que vamos a tener uno, vamos a tener dos. José Gregorio y la madre Carmen. Son bendiciones para la paz y la prosperidad a la que tiene derecho nuestro pueblo noble. Pocos países tienen un hombre y una mujer santos para el mismo día. Nosotros somos así. Somos tan especiales en lo humano, en lo bueno, en lo divino y en lo sagrado, que en un solo día vamos a tener un santo y una santa para que nos protejan, padre y madre a la vez. Y tomemos de ellos lo mejor para convertirlo en valor nacional. Son días de mucha emoción. Siempre recuerdo al Papa Francisco cuando por primera vez el 17 de junio de 2013 le mostré la estatuilla de José Gregorio y le dije, Papa, vengo a hablar por José Gregorio. Yo les digo a todos los sectores del país, celebremos con hermosura, en paz, con emoción, aquí y en el resto del mundo. Nosotros somos la gente de José Gregorio, de la madre Carmen y somos la gente de Simón Bolívar. Somos un pueblo decente, de santos, sabios, patriotas. Eso es lo que somos. El orgullo y la felicidad que sentimos las venezolanas y los venezolanos es inmenso. Definitivamente Venezuela es tierra de gracia. Bien, y con esta información vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más de AN en directo, solo por aquí, por ANTV. Tu canal al Parlamento. Ya estamos de regreso con más de AN en directo. Les saluda Nicole Brito. Seguimos acá en el Palacio Federal Legislativo, listos para llevarle los detalles de la sesión ordinaria del día de hoy. Sí, acá estamos conversando sobre la propuesta del orden del día y como segundo punto el Poder Legislativo tiene previsto presentar un balance y las propuestas de acciones del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Recordemos que el pasado 15 de octubre se realizó el encuentro del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, capítulo sectorial y estadal, el cual fue liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Durante este encuentro, el jefe de Estado expresó gratitud por el éxito que obtuvo la instalación de este consejo y señaló que más del 80% de los venezolanos y las venezolanas rechazan las amenazas militares de Estados Unidos y los llamados a invasión. Veamos. Podemos decir, hoy 15 de octubre, casi a un mes de que arrancó esta idea maravillosa propuesta por la Asamblea Nacional y a la cual yo me sumé de constituir un Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz y convocar a todo el país. Hoy se puede decir apenas a un mes de constituido el Consejo Nacional de Soberanía y Paz que se ha hecho un gran trabajo y hoy Venezuela goza de un consenso ampliamente mayoritario
de venezolanos y venezolanas que queremos armonía, diálogo, paz, entendimiento. Todas las encuestas lo dicen. Todas las encuestas lo dicen. De las encuestas más conservadoras dicen que el 70-75% de los venezolanos repudian las amenazas militares de Estados Unidos contra la Venezuela pacífica, contra el Caribe. Hay otras que marcan 80, 88, yo las veo todas. 90, 93. Más del 85, el 90% de venezolanos y venezolanas rechaza a quienes escondidos o en Miami llaman a invadir Venezuela. Es una cobardía no dar la cara, esconderse o desde Miami llamar a bombardear o atacar militarmente a una patria de gente noble que lo que hace es trabajar y vivir en paz como es Venezuela. Es una cobardía. Y ante la cobardía de ellos, la valentía de consenso de la inmensa mayoría que decimos paz, entendimiento, diálogo nacional, respeto a nuestra soberanía. Como pudimos observar, el mandatario nacional reiteró el llamado a defender la paz y la soberanía de Venezuela ante las amenazas extranjeras que pretendan destruir la integridad y tranquilidad de nuestra patria. Bien, con esta información nos vamos a una pequeña pausa. No se aparten de sus pantallas. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento. Seguimos acá desde el Palacio Federal Legislativo con más de AN en directo. Hoy se plantean 3 puntos en la propuesta de orden del día y en referencia al tercer punto de la agenda, el Parlamento venezolano plantea presentar un proyecto de acuerdo en conmemoración de los 13 años del golpe de timón, recordando que el legado del comandante Hugo Chávez se mantiene vigente a través de su mandato de construir el poder popular bajo la consigna comuna o nada, siendo este proyecto encomendado personalmente al presidente constitucional Nicolás Maduro como misión fundamental, representando la ruta para edificar una democracia participativa y una civilización basada en los valores populares y socialistas. Veamos el siguiente material. Tal día como hoy, se conmemora un año más de aquel histórico discurso donde el comandante Chávez marcó la ruta hacia la transformación del nuevo Estado venezolano, el golpe de timón. ¡Comuna o nada! Lo dijo Chávez en el golpe del timón. Yo soy comunera. Tenemos que territorializar los modelos ante la complejidad del desafío. Todos y todas aquí tenemos que ver con eso. Es parte del alma de este proyecto. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia. A los que aquí estamos, véanse las caras, véanse los ojos en el espejo cada vez que vayan al baño. Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida, la comuna. Con mucha conciencia del camino que hemos andado desde los tiempos fundacionales de nuestro amado comandante Hugo Chávez hasta estos tiempos heroicos donde hemos enfrentado de todo, pero cada prueba que nos han puesto nos ha hecho más fuertes en el camino de la construcción de una patria socialista, de una patria comunera, de una patria democrática, de una patria libre, independiente y soberana. La conciencia de que estamos del lado correcto de la historia por el camino de Chávez y de ahí no nos saca nada, ni nos saca nadie. Hoy más que nunca libre. Así lo dejó dicho el comandante Hugo Chávez, comuna o nada. Y así, el presidente Nicolás Maduro está cumpliendo con la misión encomendada, pueblo y gobierno bolivariano trabajando juntos de la mano para seguir forjando nuestra patria grande. Bien, ya volvemos con más información. No se aparten de sus pantallas. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV,
tu canal al Parlamento. Queridas diputadas, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ocupen sus curules, diputadas y diputados. Ciudadana secretaria, ¿se informar si hay quórum? Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, cierre la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria del día viernes 10 de octubre de 2025. Hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, viernes 10 de octubre de 2025, sesión ordinaria número 21, acta número 31. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de haberse instalado el quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria número 20 del martes 30 de septiembre. Sometido a votación el proyecto, resultó aprobado por mayoría. De conformidad con el artículo 63 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en relación con actas y registros de todas las sesiones, se presenta un asiento exacto y conciso de lo acontecido el pasado viernes 10 de octubre.
Primero, se especifican las comunicaciones recibidas y leídas en la plenaria correspondientes a la cuenta y se adjuntan los actos legislativos aprobados según el tipo de solicitud. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que solicitaron permiso para ausentarse en esta sesión ordinaria. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, mediante la cual remitió como iniciativa del Poder Ejecutivo el proyecto de ley especial de los órganos de dirección para la defensa integral, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, con el propósito de fijar la primera discusión del precitado proyecto de ley. En atención a esta solicitud, la Junta Directiva pidió ante la plenaria aprobar la urgencia reglamentaria para incorporar este asunto en el orden del día de la misma sesión ordinaria. Comunicación suscrita por el diputado principal por la circunscripción número 2 del Estado Lara, Julio Rafael Chávez Meléndez, mediante la cual solicitó ante la Asamblea Nacional la separación temporal de su cargo para asumir la designación como ministro consejero en comisión encargado de la sesión consular en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Panamá. Y, por último, las comunicaciones del 29 y 30 de septiembre del presente año, suscritas por el mayor general José Adelino Ornella Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, CODENA, mediante las cuales solicitó la opinión del presidente de la Asamblea Nacional y miembro permanente del antes mencionado Consejo, diputado Jorge Rodríguez Gómez, con relación a la declaratoria de la zona de seguridad, tanto para la estación secundaria de guardacostas La Ceiba, como para el Centro de Adiestramiento General de División José Antonio Anzuategui, respectivamente. Ambas solicitudes tramitadas por el ministro del Poder Popular para la Defensa, mayor general Vladimir Padrino López. Segundo, se registraron 2 intervenciones de las diputadas que ejercieron el derecho de palabra, recogidas en los puntos de información. Y tercero, se anexan las consideraciones y actos legislativos aprobados, así como la correspondiente base legal sobre el único asunto atendido en el orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de los comandos para la defensa integral de Venezuela. Es todo, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado, sírvanse a manifestar con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta. Punto número 1 de la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Comunicación recibida en fecha 14 de octubre de 2025, suscrita por la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite los proyectos de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2026 y la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2026. De conformidad con lo consagrado en los artículos 204, numeral 1, 312 y 313 de la Carta Magna, en concordancia con los artículos 40 y 82 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Es todo el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sírvase, por favor, remitirlo a las comisiones permanentes de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y la Comisión Permanente de Contraloría para la elaboración del correspondiente informe a los efectos de consideración por parte de la plenaria en primera discusión. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por la ciudadana Laura Carolina Guerra, presidenta del Banco Central de Venezuela, mediante la cual remite el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela, correspondiente al ejercicio económico financiero 2026, de conformidad con lo consagrado en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 21, numeral 9, del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sírvase a remitirlo a las comisiones de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y de Contraloría a los efectos de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por el ciudadano Ricardo José Menéndez Prieto, ministro del Poder Popular de Planificación, mediante la cual remite el Plan Operativo Anual Nacional del año 2026,
De conformidad con lo consagrado en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 9 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sírvase a remitirlo a las comisiones permanentes de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y la Comisión Permanente de Contraloría a los efectos de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, queda un espacio para derecho de palabra, puntos de información de las diputadas, de los diputados. Se va a cerrar, diputadas y diputados. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura de la propuesta de orden del día de hoy. Primero, proyecto de acuerdo en ocasión a la canonización de la Madre Carmen Rendiles y del doctor José Gregorio Hernández, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, balance y propuestas de acciones del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 13 años del golpe de timón, comuna o nada, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en ocasión a la canonización de la Madre Carmen Rendiles y del doctor José Gregorio Hernández, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo a el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes. Hoy Venezuela se viste de santidad. El fin de semana asistimos los venezolanos y venezolanas de nuestra tierra y que están en cualquier parte del mundo a una jornada histórica donde el alma de la nación fue tocada. Independientemente de la fe que practiques, hoy Venezuela celebra que se le haya reconocido a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles su santidad, y se le haya elevado a los altares con los santos y santos del mundo. Ya ellos eran santos, reconocidos por el pueblo venezolano y reconocida. Y hoy nuestro pueblo, nuestra Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, el Poder Legislativo, se pronuncia en un acuerdo hermoso que procederé a leer sobre la fiesta histórica, la fiesta bonita, la fiesta que nos llama a renovar los valores, a renovar la ética, a renovar la humildad y a practicar lo que estos dos santos hicieron. Dejaron todo por ser útiles, por servir al más humilde. Dejaron todo lo material por servir al pueblo venezolano. Acuerdo en ocasión de la canonización de la Madre Carmen Rendiles y del doctor José Gregorio Hernández, considerando que luego de muchos años de espera por parte del pueblo venezolano, la Iglesia Católica reconoció las virtudes heroicas y la intercesión milagrosa de los beatos Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández Cisneros, aprobando los decretos de los milagros necesarios para su elevación a la dignidad de santos. Considerando que la Madre Carmen Rendiles nació en Caracas el 11 de agosto de 1903, siendo la tercera de 9 hermanos, fundó la Congregación Sierva de Jesús en Venezuela
y luego fue nombrada superiora general de esta congregación, dejando un importante legado educativo, con el establecimiento de instituciones como los colegios Betania, Santa Ana, Belén y Nuestra Señora del Rosario. Fue beatificada por el Papa Francisco el 16 de junio de 2018, convirtiéndose en otra beata venezolana. Sirvió a Dios y a la humanidad con una profunda espiritualidad y vocación de servicio, superando sus propios desafíos para establecer una obra dedicada a la educación y la atención de los más necesitados. Considerando que el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, conocido como el médico de los pobres, nació en la población de Isnotú, municipio Rafael Rangel del estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864, bautizado en el Santuario Dulce Nombre de Jesús de Escuque el 30 de enero de 1865. Fue médico, científico, profesor y filántropo de vocación religiosa, católica y franciscano seglar. Beatificado por el Papa Francisco el 30 de abril del 2021. Destacado por su ímpetu como ser humano ejemplar, excelencia profesional y su compromiso social con las personas más necesitadas, bajo un paradigma de santidad, valor, heroicidad y virtud, dedicando su vida a la ciencia, la caridad y el servicio al prójimo, constituyendo un ejemplo de fe, humildad y compromiso social que ha trascendido generaciones y fronteras. Considerando que ambos, la primera mujer y el primer hombre venezolanos canonizados, representan el triunfo de la santidad del pueblo venezolano y son un signo de fe, esperanza y unidad nacional. Considerando que la canonización celebrada en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, Roma, el pasado 19 de octubre de 2025, fue presidida por su santidad León XIV, siendo un acontecimiento histórico y espiritual de inmenso significado para la República Bolivariana de Venezuela, que trascendió lo meramente religioso, impactando positivamente en la identidad social, cultural y nacional del país. Acuerda, primero, celebrar con júbilo la proclamación de la Madre Carmen Rendiles Martínez y el doctor José Gregorio Hernández Cisneros como santos de la Iglesia Católica, reconociendo oficialmente este día, agregaría yo, 19 de octubre, como un hito espiritual para la historia venezolana. Segundo, honrar la vida y obra de los nuevos santos y promover su ejemplo de compromiso con la ciencia, la educación, la caridad cristiana y el servicio al prójimo, como valores fundamentales de fe, esperanza y unidad nacional. Tercero, exhortar a las instituciones educativas, culturales y de salud a organizar jornadas y actividades que difundan la biografía, el pensamiento y el legado de los santos Madre Carmen Rendiles y San José Gregorio Hernández, como reconocimiento y celebración de la primera mujer y el primer hombre venezolanos elevados a los altares. Cuarto, instar a las autoridades eclesiásticas y civiles a trabajar conjuntamente en la preservación y promoción de los lugares de culto y devoción asociados a los santos. Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2025, año 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Gracias, Papa Francisco, gracias, Papa León, gracias, pueblo de Venezuela, por la veneración histórica que permitió que tuviéramos a una mujer y un hombre hoy, santos y santas, que es el significado de la santidad del pueblo de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva San José Gregorio Hernández! ¡Que viva la Santa Carmen Rendiles! Muchas gracias. Dejo en derecho de palabra al diputado Jesús Brito.
Solicita al Tribunal de la Hora, se le concede. Antes de que el diputado Brito tome la palabra, queremos anunciar, saludar y aplaudir la presencia de un invitado muy especial, que aún siendo de esta casa, hoy por el voto del pueblo asume la responsabilidad de ser el gobernador del estado natal de San José Gregorio Hernández. Está con nosotros el gobernador del estado de Trujillo, Gerardo Márquez. Solicito un aplauso para nuestro invitado. Pero Carreño, ayúdame, San José Gregorio, dame paz. Tome la palabra, diputado Brito. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Buenas tardes, directiva, hermanos diputados. Hoy, sin duda alguna, lo decía el diputado que me antecedió, Venezuela se alegra, Venezuela celebra y más que nunca nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta nuestra tierra. Una tierra bendecida, el mejor país del mundo, el nuestro, que de no tener santos oficiales, ahora tenemos 2 el mismo día. Algo dice eso. Y algo dice porque es primera vez que el Vaticano eleva los altares a 2 santos de la misma nacionalidad en el mismo acto de canonización, a excepción cuando se canonizan a los mártires, porque los mártires de hecho se canonizan porque mueren por la fe y en algunos casos son varios. Pero a excepción de ese caso, solamente Madre Carmen y José Gregorio Hernández han sido la única vez en que se han elevado los altares 2 santos el mismo día y son venezolanos, son de Venezuela. Y qué bonito, y no podemos pretender hoy tomar esta tribuna para un discurso político, no. Hay momentos donde se hace pausa, hay momentos donde se hace paréntesis y hoy nos convoca un asunto mayor, un asunto más grande, un asunto profundamente espiritual que celebramos con cariño y con mucha fe. El Papa León, a quien estamos agradecidos, lo decía el diputado Nicolás, a él y al Papa Francisco, que fue el que autorizó esta canonización. El Papa León nos decía el lunes que ojalá esto sirva como un fuerte estímulo para que todos los venezolanos se congreguen y sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria, reflexionando así sobre el presente y el futuro a la luz de las virtudes que estos santos vivieron de manera heroica. El Santo Padre nos decía, nos exhortaba a los venezolanos que es un momento propicio para el encuentro, para el reencuentro entre venezolanos. No es lícito celebrar a José Gregorio, celebrar a la Madre Carmen si nosotros sentimos odio por otro venezolano, no. No, es un acto de fe, es un acto de espiritualidad. Por eso yo creo que son esos valores los que nosotros debemos resaltar con esta beatificación. Eso es realmente celebrar lo que está pasando con Venezuela, con estos 2 santos nuestros. Hablar de ellos ya está en el acuerdo plasmado. Madre Carmen dedicó su vida a la educación, a cuidado de algunos templos y a la atención de los seminarios donde se forman
los sacerdotes católicos. José Gregorio, ¿qué no sabemos de José Gregorio? Si nacimos viendo su estampita, si cuando nos dolía algo nos decía pídale a José Gregorio y eso va. Si cuando visitamos cualquier hospital de este país, casi que no está el enfermo, pero está la estampita de José Gregorio en la cama. Ese es José Gregorio. Está en el corazón de los venezolanos. Y hoy pues celebramos, obviamente, que aquel que sabíamos que era santo, que aquel que creíamos que era santo desde el principio, hoy la iglesia lo eleva a los altares junto a Madre Carmen Rendiles. José Gregorio se sentía profundamente venezolano. Era un venezolano auténtico. Y uno quizás tiene el riesgo de hablar más de José Gregorio que Madre Carmen, porque no la conocíamos tanto como si conocemos a José Gregorio. Y creo que voy a caer en esa tentación de decir una parte de José Gregorio. Ya hablé de Madre Carmen, educación, seminarios, templos y una vida de espiritualidad profunda. Tenía una discapacidad y eso no le prohibió nada con hacer sus labores como religiosa. Pero José Gregorio, amante de la ciencia, lo sabemos, no solo la medicina, estudió filosofía. Y su ensayo de filosofía en el prólogo expresó lo siguiente: dotado como los demás de mi nación, de ese mismo amor publico hoy mi filosofía, la mía, la que yo he vivido, pensando que por ser yo tan venezolano en todo, puede ser que ella sea de utilidad para mis compatriotas, como me ha sido a mí, constituyendo la guía de mi inteligencia. Fíjense, José Gregorio en ese ensayo ya nos decía, primero, que amaba profundamente a Venezuela, que tenía una filosofía de vida en la que usaba la ciencia para agradar a Dios y para servir a los hermanos. Y decía, ojalá que esto sirva también de guía para muchos. Hoy, honrar a José Gregorio es parecernos a José Gregorio. No hay otra forma. Podemos aplaudir muchísimo, podemos ponernos todas las franelas, pero honrarlo es parecernos a él. El Papa León decía que estos dos santos se caracterizaron por tres virtudes: la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. Fueron santos, lo decía el diputado que me antecedió, que salieron al encuentro del que más necesita, salieron al encuentro del pobre. Allí estaban ellos, allí estaba José Gregorio. Hoy, sin duda alguna, como es un momento de reflexión, tenemos que preguntarnos, ¿estamos pareciéndonos a ellos? ¿Estamos pareciéndonos a José Gregorio? ¿Estamos saliendo a donde hay tanta necesidad? ¿Estamos siendo caritativos? Eso es honrar hoy lo que está pasando con Venezuela. Más caridad y más encuentro con la necesidad del otro, el que está en el hospital, el que está preso, el que pasa hambre. Allí honramos, allí nos parecemos más a quien hoy son elevados a los altares. Y eso no exime a los políticos. Los políticos creemos, los políticos nos conmovemos, los políticos somos uno más. Los políticos somos creyentes también, algunos, otros no. Pero el Papa Francisco, que hemos mencionado, nos decía algo bien interesante. Él decía, la política, hablando de la caridad, por cierto, con José Gregorio, él decía, la política es el medio más alto que tiene la sociedad para la expresión de la caridad. La política es el medio más alto que tiene la sociedad para la expresión de la caridad en el mundo. Y es así, porque a través de las decisiones políticas, a través de las acciones políticas, se puede llevar educación a una nación entera. Se puede llevar educación, salud gratuita a una nación entera. Eso no es caridad, eso es caridad. Y eso es el ejercicio
de la política. Por tanto, nosotros no estamos exentos de ello. José Gregorio, el médico de los pobres, cuando su entierro, a él lo pasaron por... Un minuto, diputado. Sí. A él lo pasaron por la UCB, luego la catedral, pero a él lo llevaban unos cargadores, ¿no? El féretro. Y allí se habían agolpado no menos de 30.000 personas. Y en ese momento se colocan alrededor de José Gregorio, bueno, todos los que él había atendido, los familiares de esos enfermos, los mismos enfermos que ya estaban sanos, y empezaron a decir que no querían cargadores, que ellos querían cargar el féretro. Y se dio aquello y tomaron ellos el féretro. Y de allí, cuenta la historia, que ellos gritaban: el doctor Hernández es nuestro. Desde el momento de su muerte, ya el pueblo sabía que él era el médico de los pobres, hoy reconocido por la Santa Iglesia. Yo quisiera terminar, porque de allí se inspiró nuestro gran Rómulo Gallego y escribió lo siguiente. Claro, ellos hicieron eso, lo de cargar el féretro, porque no era un muerto, decía Gallego, no era un muerto a quien llevaban. Era un ideal humano que pasaba en triunfo, electrizándonos los corazones. Puede asegurarse que el post del féretro de José Gregorio Hernández, todos experimentamos el deseo de ser buenos. Ver a José Gregorio Hernández, según Gallego, es experimentar el deseo de ser bueno como él, y esa es la invitación. Sin duda alguna, hoy, al celebrar la canonización de nuestros dos santos, José Gregorio Hernández y Madre Carmen son la imagen más prestigiosa de espiritualidad venezolana. Son modelos de buen cristiano, pero sobre todo son modelos de excelentes ciudadanos. Venezuela está de fiesta y rebosa en agradecimiento por su canonización. Que viva José Gregorio Hernández, que viva la Madre Carmen Rendiles y que viva nuestro pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Nosotros, como fracción de la oposición, vamos a apoyar este acuerdo con la señal de costumbre cuando nos corresponda. Esto, presidente y hermano diputado. Muchas gracias, diputado Brito. Excelente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Lady Torres. Se encuentra, ¿no? Qué bueno. Micrófono para la diputada. Sí, muy buenas tardes a la directiva y por supuesto a los colegas diputados y diputadas. Saludar a todo el pueblo de Venezuela y muy en especial al pueblo trujillano. Hoy, como hija de esa tierra santa que vio nacer a uno de los grandes hombres que ha parido esta tierra, nuestro doctor José Gregorio Hernández, sinónimo de paz, sinónimo de unión, sinónimo de constancia, de sacrificio, de desprendimiento. Ese hombre que representa el gentilicio andino, no solamente el trujillano, todo andino se ve identificado y todo el pueblo de Venezuela, y diría yo, a partir del 19 de octubre, donde fue su canonización, donde vimos con alegría fundirse esas dos imágenes en nuestra bandera. Mientras ondeaba la bandera, esas dos imágenes, tanto del doctor José Gregorio Hernández como de la Madre Carmen, fundidas en el tricolor. Qué orgullo para nosotros, para nosotras como trujillanos, ver y como venezolanos esos dos seres de ejemplo para esta tierra.
Son muchas las obras que se han desarrollado y que han sido ejemplo de esos seres y que cada uno de nosotros y nosotras debemos de alimentar, haciendo siempre el bien. Ese era el principal mensaje de José Gregorio Hernández. A donde vayamos cada uno de nosotros a hacer el bien. Era su filosofía del ser humano. Y no con una obra. Con una obra no se obtiene virtud. Palabras de nuestro santo hoy. Son muchas las obras, son muchas las acciones que se necesitan para nosotros ser virtuosos y ser ejemplo del buen ser humano, del buen venezolano, de la buen venezolana. Así que, de verdad, en nombre de todo el pueblo de Isnotú, que lo vio nacer, en nombre de todo el pueblo de Trujillo, que se desplegó durante varios días por todo el territorio, largas y extensas caminatas para llegar allí, hasta donde fue su lugar de nacimiento, con mucha alegría, con todo un equipo de trabajo, recibimos ese gran sueño, observamos desde el Vaticano cómo, una vez más, Venezuela triunfa en paz, triunfa en alegría y definitivamente decimos nosotros, es José Gregorio Hernández, es la Madre Rendiles, nuestra identidad como venezolanos y venezolanas. Que viva Trujillo y que vivan nuestros nuevos santos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, diputada. Nadie más anotado o anotada en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en ocasión de la canonización de nuestra santa, la Madre Carmen Rendiles, madre que fue ejemplo de humildad, de caridad, de comprensión y de compasión en vida, y de nuestro santo José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, el filósofo, el científico, pero sobre todo el hombre que ofrendó su vida a Dios y a los pobres de esta tierra. De conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debate, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre para que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se sume al júbilo nacional por la santidad de estos dos venezolanos y venezolanas que están en esta tierra para cuidarnos para siempre. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Balance y propuestas de acciones del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. De acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Dejo el derecho de palabra para que presente ese balance a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludos a todo el pueblo venezolano. Un saludo muy especial a los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Bueno, hoy con muchísimo orgullo podemos dar este primer balance de lo que han sido las actividades de este espacio que es una idea genial, un espacio que se ha convertido en el centro del debate político, del debate social, del debate económico, del debate jurídico, del debate que constituye la mayor defensa para la paz, entendiendo a la paz como una conquista, entendiendo a la paz como ese elemento que une a todo el pueblo venezolano y que es hoy la bandera que levanta todo aquel que se siente venezolano, que se siente venezolana. Este Congreso, este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que se instaló el pasado 16 de septiembre, donde veíamos la diversidad de las voces expresar la necesidad de unirnos en esta etapa de nuestro país. Pero también escuchábamos al presidente Nicolás Maduro, quien ha sido el ideario
de este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz y que le ha entregado a la Asamblea Nacional de Venezuela, a todos sus diputados y diputadas electos por el voto popular, la responsabilidad de llevar este Consejo Nacional a cada rincón y a cada espacio para escucharnos. Y a partir del 16 de septiembre empezó una agenda maravillosa, una agenda constante, una agenda donde todos los diputados de esta asamblea hemos sido parte. Instalamos 25 consejos estadales por la soberanía y por la paz. Instalamos en 22 sectores de la vida nacional este espacio para el debate, este espacio para el encuentro, este espacio para el convencimiento de que hoy Venezuela, como lo dicen las encuestas, más del 90% del pueblo venezolano rechaza una agresión en contra de nuestro pueblo. Más del 90% del pueblo venezolano manifiesta su voluntad y su vocación de defender lo más sagrado que es el territorio. Y allí veíamos a los jóvenes manifestar ese deseo profundo de que Venezuela continúe en paz para el futuro. Pero también, no solamente el deseo, sino las ganas de contribuir. Y eso ha sido el Consejo Nacional de la Soberanía y la Paz, un espacio para hacer, un espacio para convocarnos, un espacio para entender que esa conquista permanente de la paz es tarea de todos y de todas. Y ahí también nos encontramos con los estudiantes, con los emprendedores, con los empresarios, con testimonios muy poderosos. Y lo veíamos nosotros en esa actividad con el presidente Nicolás Maduro, de compañeros residentes venezolanos, algunos de ellos hijos de inmigrantes, algunos de ellos nacidos en otras tierras, pero hoy se reconocen como venezolanos y venezolanas, y dar ese testimonio del cual nosotros hoy con mucha fuerza estamos convencidos que en el futuro jamás algún venezolano va a dar un testimonio de guerra, de violencia o de agresión. Ese testimonio que nos sirve a nosotros para entender lo que significa un conflicto armado, lo que significa una agresión en contra de Venezuela. Y ese testimonio que es la fuerza que además nos sensibiliza para entender que el pueblo venezolano y que todos nosotros somos responsables hoy del futuro. Esa cohesión y esa unidad que no necesariamente es partidista, que cuando convocamos a este Consejo Nacional no pedimos que vengan vestidos de un color o que vengan con alguna bandera. Cuando convocamos a este Consejo Nacional, lo único que pedimos es que vayan verdaderos venezolanos y verdaderas venezolanas. Y ahí hemos encontrado la venezolanidad, esa conquista tan maravillosa que nos hizo en el año 2008 ser el país más feliz del mundo, porque rescatamos la venezolanidad. Y si hay una palabra que condensa a este Consejo Nacional, es el amor por Venezuela y que nos une a todos y todos frente a esa agresión, frente a los tambores de la guerra que pretenden resonar en nuestra tierra. Y nosotros con mucha fuerza y en unidad, en esta nueva actividad convocada por la Asamblea Nacional el pasado 15 de octubre, donde además instalábamos 4 mesas de trabajo, hablábamos de que debíamos unir la fuerza de los estudiantes, de los colegios, de las universidades que puedan abonar a esa defensa argumentativa de Venezuela en el campo jurídico. Pero también convocábamos a todos los partidos políticos de la Fuerza Viva Política Venezolana a hacer una agenda concreta, colectiva, en una mesa política. También en una mesa para hablar de lo internacional, de la ofensiva internacional, de los mecanismos internacionales y de diplomacia que tiene todo el pueblo venezolano. Desde la Asamblea Nacional nosotros hablamos de la diplomacia parlamentaria de paz, pero las universidades tienen sus propios mecanismos internacionales para conectarse con otros países y hablar de nuestra verdad. Los movimientos sociales tienen sus espacios internacionales y allí veíamos las manifestaciones y la agenda que se construía para que cada uno de los miembros de este Consejo Nacional con mucha fuerza elevara la voz en todos estos espacios. Y también una mesa económica, porque si algo tiene y ha tenido efecto
y está dirigida esta agresión en el Caribe es afectar económicamente no solamente a Venezuela, a las demás naciones que están en el Caribe y que se han visto afectadas por esta agresión. Por eso, entre más de los 30 acuerdos de agenda concreta, de trabajo, de reuniones, de encuentros, de actividades, queremos destacar que el presidente de esta Asamblea Nacional, además quien dirige este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el doctor Jorge Rodríguez, hacía la invitación abierta a todos los parlamentos del Gran Caribe, a un encuentro que tenga sede en Venezuela, para que todos los parlamentarios y parlamentarias nos reunamos y podamos debatir la amenaza que no solamente es contra Venezuela, es con los países del Caribe, es con los pueblos libres, es en contra de la democracia, es en contra de la soberanía, es en contra de la autodeterminación de todos los países de América Latina que hoy con mucha fuerza dicen que no son patio trasero de nadie, que somos naciones libres, soberanas e independientes y que haremos uso de esa fuerza de nuestros libertadores y libertadoras, de nuestros ancestros, de nuestros santos y santas para que la paz reine en este territorio como ha reinado por los últimos años y como estamos dispuestos los jóvenes venezolanos, como joven venezolana lo digo, las mujeres venezolanas como mujer venezolana lo digo y todo el pueblo venezolano y el pueblo de América Latina que va a defender la paz en cualquier escenario. Así que este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz da un paso importante hacia la consolidación de una gran ofensiva por la paz, pero se mantiene en agenda permanente y seguiremos nosotros desde la Asamblea Nacional con sus orientaciones, doctor Jorge Rodríguez, en cada rincón, en cada espacio, en cada lugar, elevando la voz por lo más sagrado que es la paz y la soberanía de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Excelente balance, querida vicepresidenta, de las actividades intensivas e intensas que se han realizado en toda Venezuela en aras de la defensa de la paz, de la defensa activa de la paz, porque no basta con proclamarnos como seres pacíficos, y hombres y mujeres de bien, no basta con proclamarnos como en efecto lo somos, amantes de la paz de nuestro territorio, sino también prepararnos para defender esa paz. No hay evento de mayor valentía que la defensa activa de nuestra condición de venezolanos y de venezolanas. Y es exactamente lo que están agrediendo quienes de manera brutal intentan promover una nueva forma de coloniaje absolutamente desprovista de ningún tipo de camuflaje y desprovista de ningún eufemismo. Van de frente y de forma brutal tratando de imponer sus tesis neocoloniales, fascistas y nazis. Y qué decir de las traidoras y los traidores que afortunadamente de manera minúscula están pidiendo violencia, sangre, destrucción para nuestro país. De allí la necesidad de que este Consejo defienda a cada venezolana, a cada venezolano y a su derecho a vivir en paz. El encuentro parlamentario del Gran Caribe está previsto para que se realice en los próximos días y las diputadas y los diputados serán informados a los efectos de que tengan una participación importante en toda esa actividad. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Timoteo Zambrano. Gracias, señor presidente, colegas diputados. Estamos al final de esta legislatura. Cuando nosotros la iniciamos con la elección del 2020, nos enfrentamos a, yo diría que dos desafíos importantes. Elegir esa asamblea que significaba anular la dualidad de poder que existía para ese momento. Pero también, recordemos, enfrentábamos a Donald Trump en ese proceso electoral.
Un presidente norteamericano que quería lanzarle misiles a Venezuela en ese momento. Ese último mes, que fue el mes de noviembre del 2020, fue un mes difícil. Estábamos sometidos a la incertidumbre de la estrategia electoral de la posible reelección para el momento del señor Trump. Ganamos, le ganamos a Trump y ganamos al extremismo porque pudimos elegir en medio de la pandemia a este Parlamento. Este Parlamento significó con ese triunfo la derrota absoluta de la dualidad de poder. Regresamos a la institucionalidad del país. Y no pudo el señor Trump derrotar a este proceso electoral con que le respondió la sociedad venezolana. Pero fíjense, a 5 años casi, nos corresponde otro desafío. Nos ha bloqueado lo que no pudo hacer en el 2020, que quiso hacerlo, lo ha hecho ahora. Ha bloqueado todas nuestras costas. Tenemos, en términos reales, un bloqueo naval con armas que pudiéramos decir de destrucción masiva contra un pueblo absolutamente que tiene una cultura demostrada en el tiempo de paz, un pueblo que jamás ha dejado sus fronteras para ir a conquistar, sino para ir a libertar. Ese es el pueblo venezolano. Pero es el desafío de esta asamblea. La iniciamos este proceso no solamente con el objetivo de reinstitucionalizar el país. Le dimos una puerta de salida a una comunidad internacional que no sabía cómo resolver el problema en que se había metido y nos había metido a los venezolanos con la dualidad de poder. Le dejamos una puerta abierta para que pudieran salir. Tardaron largo tiempo en estos 5 años en entender lo que ocurría en aquel proceso electoral. Y ahora nos corresponde de nuevo. Y por eso la respuesta política que ha dado este Parlamento cuando ha constituido el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Esa es nuestra respuesta política a esa agresión de que somos objeto por parte de la administración Trump. Le hemos dado una respuesta política y hemos logrado construir una instancia donde el país se encuentra. Una instancia donde el país dialoga y una instancia donde puede construir el gran pacto nacional para los próximos años, 10, 15, 20 años. Nos ha llevado a eso, a darle esa respuesta política. Por lo tanto, utilizando una herramienta fundamental que tienen los parlamentos, que es la diplomacia parlamentaria. Hoy hacemos de esa diplomacia parlamentaria, como bien lo dice nuestra segunda vicepresidenta, convocar a los parlamentos del Caribe. Yo le agregaría a esa propuesta que convoquemos a la cuenca del Caribe, a los parlamentos de las cuencas del Caribe que viene desde México pasando por Centroamérica, que nos permite además incorporar al Caribe, a la costa caribe colombiana que está siendo agredido en este momento de manera implacable por la potencia del norte. Y claro, y el Gran Caribe. Yo creo que este complemento a la propuesta que tenemos desde la Mesa Internacional
nos daría un arco importante de representación que no solamente se remita al Gran Caribe, sino que aquí hay que involucrar también a esa zona hacia arriba del norte, en la cuenca del Caribe, que lo que pase aquí se va a reflejar de manera importante hasta las costas mexicanas y de toda Centroamérica. Por lo tanto, presidente, que a ese gran evento sigan, continúen en el marco de esa diplomacia parlamentaria que es la gran herramienta que tenemos, el mundo legislativo, donde se incorporan los grupos de amistad parlamentaria con el objetivo de lograr un pronunciamiento de nuestra región, América Latina y el Caribe. Ha sido siempre la contención hacia el norte y no lo podemos dejar pasar. Tenemos que ir a las sedes parlamentarias de toda América Latina y el Caribe. Tenemos que ir a las organizaciones interparlamentarias que hacen vida en la región, que los invitemos a ese encuentro de la cuenca del Caribe y el Gran Caribe. Ese es, presidente, para terminar nuestra legislatura, que la iniciamos confrontando con Donald Trump, terminar una legislatura que sea la contención y la derrota definitiva del imperio que pretende venir a robar todos nuestros recursos naturales, que son recursos necesarios para el equilibrio energético de todo el planeta. Ese es el último desafío de este tiempo que tiene este Parlamento, que lo iniciamos el año 2020, reinstitucionalizando a nuestro país y dando el equilibrio político a la región. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias, querido diputado. Canciller de la Asamblea Nacional, como ha sido denominado en distintos eventos. Y está usted chiquito, mi querido diputado, porque la invitación que estamos haciendo es a los parlamentarios de la Cuenca del Caribe, también conocida como el Gran Caribe. Gracias por el aporte. ¿Nadie más anotado en el derecho de palabra? Se va a cerrar. Se cierra con la información proporcionada por la segunda vicepresidenta América Pérez y el diputado Timoteo Zambrano acerca del Consejo Nacional por la Paz y la Soberanía, que siendo instalado el día 16 de septiembre, ha venido desarrollando actividades de manera profusa en todo el territorio nacional y con todos los sectores de la vida pública, civil, cultural, económica, política de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración de los 13 años del golpe de timón, comuna o nada, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. A continuación, tiene el derecho de palabra para desarrollar este punto el diputado Juan Carlos Sierra. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenas tardes, saludos al pueblo de Venezuela. Bueno, para mí en lo particular es un honor presentar ante el país y presentar ante esta Asamblea Nacional un acuerdo que desde mi punto de vista, y estoy seguro que la mayoría de nuestro pueblo representa en términos concretos
un punto de inicio de una nueva época o el arranque de un nuevo salto hacia adelante al cual nos convocaba el comandante Hugo Chávez. Debemos nosotros hacer mención que el pasado 20 de octubre del año 2012, el comandante Hugo Chávez presentaba ante el país, en el marco de la convocatoria a su primer Consejo de Ministros, lo que él llamó el salto adelante o el golpe de timón, que fue posteriormente denominado con o acompañado de una consigna que es altamente emblemático para el pueblo venezolano y en especial para el poder popular, como lo es el Comuna o Nada. Yo quisiera brevemente señalar 3 aspectos fundamentales para definir lo que desde mi punto de vista no es solamente una consigna, sino por el contrario define las bases fundamentales y por supuesto establece lo que debería ser el rumbo para los años políticos, de la vida política nacional y sobre todo para lo que sin duda alguna representaría en ese contexto la profundización de nuestro modelo de democracia popular y revolucionaria. Lo primero, que el comandante Chávez en el marco de este discurso precisó los elementos fundamentales que debían permitirnos avanzar hacia la transformación del Estado. Y sobre eso el comandante Chávez establecía los criterios que están ya presentes en nuestra Constitución, la creación de un nuevo Estado social, de derecho y de justicia, tal y cual como lo citaba el comandante Chávez en ese momento. Lo segundo tiene que ver con la construcción de un nuevo modelo que sería propio, señalaba el comandante Chávez, nuestro propio modelo de democracia popular. Y un tercer elemento que mencionaba el comandante Chávez que tiene que ver con el poder popular y la comuna como centro de transformación de la acción del gobierno. Señalaba el comandante Chávez en ese discurso memorable que sin duda alguna la comuna, recordemos, año 2012, representaba el quehacer del esfuerzo del ejercicio de gobierno y representaba también la forma de lucha sobre el cual el gobierno revolucionario, dirigido con él o por él, y por eso exhortaba en ese contexto también a los ministros y ministras y a los vicepresidentes que allí estaban presentes a hacer todo el esfuerzo para concretar la comuna. Un segundo elemento tiene que ver con la intervención que el comandante Chávez hacía y la forma sobre el cual él constituía el diálogo, sobre todo no orientado a los que estaban en ese momento en el Consejo de Ministros, sino a todo el país, el ejercicio de la autocrítica, y señalaba el comandante Chávez que su gobierno, el gobierno y la revolución bolivariana exigía por parte de nuestro pueblo ser cada día más exigentes y más comprometidos con los grandes anhelos de nuestro pueblo. Profundizar del ejercicio concreto, la autocrítica como un método permanente para revisar cuánto hemos avanzado o qué cosas hacía falta para seguir avanzando en la concreción del proyecto. Y hoy, 13 años después, colegas parlamentarios, pueblo venezolano, es importante señalar que a pesar de las sanciones, a pesar de bloqueos, a pesar de boicot económico, de las incesantes amenazas de intervención y bombardeos contra nuestro país, a pesar de intentos de magnicidio, a pesar de intentar una y 3 y 1000 veces arrodillar a nuestro pueblo, hoy nuestro pueblo sigue de pies, comprometido firmemente con el legado histórico del comandante Hugo Chávez y alzando la bandera de la comuna y del poder popular. Es importante también señalar, en este mismo contexto, que hoy la comuna atraviesa un proceso significativo de avances en términos concretos. Y así se ve expresado en las consultas populares, donde el pueblo ha salido por millones a votar por la resolución de sus problemas concretos. Señalaba el presidente Nicolás Maduro, a quien saludamos desde acá, desde la Asamblea Nacional, y agradecerle además, presidente,
por el compromiso que usted ha tenido siempre con nuestro pueblo y en especial con el legado y con la tarea que le legara nuestro comandante Hugo Chávez. Decía entonces que hemos visto cómo nuestro pueblo sale en cada consulta popular a elegir de manera democrática cuáles son los proyectos sobre la base de las necesidades que tiene. Y eso es importante señalar lo que solamente ocurre en este país. De modo tal, colegas parlamentarios, que estamos hoy en presencia de un proceso progresivo, pero que nunca ha cesado, de transformación de nuestro Estado, apegado siempre a la Constitución, que estamos hoy más comprometidos que nunca en seguir construyendo la comuna como la vía única para la redención de nuestro pueblo. Y de allí una máxima de un reconocido intelectual: hoy la humanidad se debate entre la barbarie y la humanidad, valga la redundancia, entre el socialismo y el capitalismo. Y es precisamente lo que representa hoy la comuna, y es precisamente lo que representa la esperanza que, sin duda alguna, es la bandera no solamente de este continente como lo es Venezuela. Hablo de la posibilidad, en medio de una situación muy conocida por todos nosotros, en el que el imperialismo intenta soslayar nuestra democracia y acabar con el sueño de todo un pueblo y de un continente. La comuna, en ese sentido, se constituye en la única herramienta posible para que nosotros demos el salto adelante que el comandante Hugo Chávez nos convocara en el año 2012. De modo tal, colegas diputados, yo pido, con la autorización de nuestro primer vicepresidente, el permiso para leer este acuerdo ciudadano. Adelante, diputado. Considerando que el 20 de octubre del año 2012, el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, pronunció ante el Consejo de Ministros el discurso histórico conocido como el Golpe de Timón, sentando las bases programáticas y las orientaciones para la transformación real del Estado, a través de la profundización de nuestro modelo de democracia popular, regida por los principios del Estado social, de derecho y de justicia contemplado en nuestra Constitución. Que el golpe de timón, lejos de ser una consigna, constituye principios fundamentales para la consolidación de nuestra democracia participativa y protagónica, y la manera de construir un gobierno obediencial, autocrítico y más eficiente, como método para la rectificación y el fortalecimiento de la política pública, así como de la necesidad de impulsar el nuevo Estado, como base para la superación del modelo rentista y la atención directa a las necesidades del pueblo. Que a 13 años del golpe de timón, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, el Poder Popular ha entregado más de 20.000 obras a la patria en materia de salud, educación, vivienda, servicios públicos, ciencia y tecnología, entre otros. Se ha instalado la consulta popular nacional como un método de gestión local, nacional, y las salas de autogobierno comunal, los jueces de paz comunal, consolidando así en todo el territorio nacional una verdadera democracia popular vigente en más de 5.300 circuitos comunales y más de 3.300 comunas en todo el país. Que el Poder Popular ha demostrado su firme unidad nacional y compromiso en defensa integral de la nación, resultando clave para hacer valer nuestro derecho a la soberanía, autodeterminación e integridad territorial sobre el intervencionismo foráneo y las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica. Acuerda, primero, conmemorar el 13º aniversario histórico del golpe de timón, pronunciado por el comandante Hugo Chávez Frías el 20 de octubre de 2012, reafirmando su vigencia en la construcción de un Estado social de derecho y de justicia. Segundo, reafirmar el compromiso de la Asamblea Nacional en la construcción del nuevo Estado, asumiendo la comuna o las comunas como el eje transversal de la política pública y del desarrollo social de toda la población en igualdad de condiciones y de oportunidad. Tercero, felicitar y acompañar al gran movimiento comunero de la República Bolivariana de Venezuela
en su preparación para la defensa nacional y la lucha por el respeto a nuestra soberanía. Cuarto, comunicar el presente acuerdo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y al Ministerio con competencia en materia comunal. Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional en Caracas a los 21 días del mes de octubre del 2025, año 2015 de la Independencia y 166 de la Federación, 26 de la Revolución Bolivariana. ¿Comuna o nada? ¡Que viva la patria! ¡Que viva por siempre el legado del comandante Hugo Chávez! ¡Y que viva la comuna! ¡Que viva nuestra democracia! Hasta la victoria siempre. Es todo, presidente. Gracias, compañero diputado Juan Carlos Sierra, presentando este proyecto de acuerdo en conmemoración de los 13 años del golpe de timón, comuna o nada. Solamente, antes de votar este acuerdo, quería poner algunos elementos más de lo que ayer señalaba el presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, se está desarrollando, y estoy viendo imágenes en Venezolana Televisión, de inauguración de distintas obras ejecutadas, desarrolladas por nuestro poder popular, por nuestras comunas, por nuestros circuitos comunales. Más de 20.000 obras en este momento se están inaugurando desde el poder popular. Un aplauso a todos los 5.336 circuitos comunales que eligieron los proyectos, que ejecutaron esos proyectos y que hoy están inaugurando esos maravillosos proyectos. Solo el pueblo puede tener la capacidad de ejecutar en menos de un año 20.000 obras de carácter social, de carácter deportivo, entre otros, de salud para nuestro pueblo. Y también creo que es pertinente recordar a todo el Parlamento, parlamentarios, diputados, diputadas, al pueblo de Venezuela, al Poder Popular, que ya tenemos fecha de la próxima consulta. 23 de noviembre de este año será la cuarta consulta popular que se llevará adelante para que nuestro pueblo elija 2 proyectos más en cada uno de los 5.336 circuitos comunales. Más democracia, más poder para el pueblo, mayor capacidad de solución y atención a los problemas de nuestro pueblo. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el punto. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 13 años del golpe de timón, comuna o nada, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el presente acuerdo. Se declara aprobado y se remite por secretaría a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano primer vicepresidente. Se levanta la sesión y se convocará la próxima por secretaría. Bien, de esta manera culmina la sesión ordinaria del día de hoy. Vimos cómo los diputados y las diputadas aprobaron de manera unánime el proyecto de acuerdo en ocasión a la canonización de la madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández. Este proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado Nicolás Maduro Guerra, quien durante su presentación destacó la vida y obra de ambos siervos, resaltando además el carácter de solidaridad, de devoción y sobre todo de amor que tenían y que demostraron ellos por el pueblo, especialmente el más vulnerable.
Así es, Elena, también el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra hacía referencia de que los 19 de octubre van a ser decretados como un hito, una fecha de hito nacional, y también agradeció de todo corazón y por parte del pueblo venezolano al Papa Francisco y también al Papa León XIV por esta gestión, y que celebrando también el júbilo por parte del pueblo venezolano en todo el territorio nacional justamente por la canonización de estos dos santos. Cabe destacar que es la primera vez en la historia, por eso se habla de un momento histórico para nuestro país, que dos personas son canonizadas el mismo día y para nuestra honra son venezolanos. Bueno, y a propósito de la agenda del día también, como segundo punto, la vicepresidenta del Parlamento venezolano, diputada América Pérez, pues hizo una referencia y un balance de lo que fue el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz que se instaló el pasado 16 de septiembre, haciendo un recuento de lo que fue la instalación de 22 mesas de trabajo a lo largo y ancho del país, al igual que la participación de todos los sectores productivos, finalizando también con lo que fue presentado ante el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que fue un balance también sistematizado en 4 mesas de trabajo en el área internacional, comunicacional, política y también económica. Durante su presentación, la diputada América Pérez resaltaba que el 90% del pueblo venezolano rechaza de manera contundente una intervención internacional. El llamado nuevamente fue a la paz. Venezuela nunca ha sido un país guerrerista, sin embargo también el llamado fue a la defensa de nuestro territorio. Recientemente hemos contado con el apoyo de otros países en el mundo que se han manifestado a favor de la paz y de la soberanía, no solamente de Venezuela, sino de los pueblos del mundo. Bueno, y por último, fue aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 13 años del golpe de timón, ese como una onada por parte del comandante eterno Hugo Chávez. Quien le dejó esa tarea al presidente Nicolás Maduro Moros, él le dio la misión de fortalecer el poder popular a través de la participación protagónica del pueblo, para que de esta manera el pueblo organizado con el gobierno bolivariano pues podamos trabajar juntos a favor de todas y todos. Bien, este fue un balance de lo que se realizó durante esta sesión ordinaria del día de hoy, martes 21 de octubre. La invitación es que se mantengan en sintonía porque la mejor información parlamentaria la encuentras solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento.